Hola chicos, este video corto es para que veamos la introducción a sistemas materiales y en particular la diferencia entre sistemas homogéneos y heterogéneos. Vamos a llamar sistema a toda porción del universo que estudiamos, esa sería la definición. Para dar algunos ejemplos, un sistema podría ser, por ejemplo, una botella donde tenemos un cultivo celular o un vaso de precipitados donde tenemos una solución preparada. Por ejemplo, podría ser un sistema gaseoso como el que hay adentro de alguno de esos tubos, o incluso podríamos considerar un sistema a la mezcla que hacemos para hacer una torta. Básicamente cualquier cosa que uno analice la va a llamar sistema. Tiene que ser una porción limitada del universo. Bien, por ejemplo, el contenido de esta botella de agua mineral podemos considerarlo un sistema. La pregunta es, ¿qué podemos medir? ¿Sí? Por lo general los alumnos suelen sugerir algunas cosas, estoy seguro que si piensan unos segundos se les va a ocurrir que pueden medir, por ejemplo, el volumen o la masa, pero la verdad es que se pueden medir, además de esas dos magnitudes que son muy importantes, muchas otras cosas. Fíjense el listado que les doy ahí. La masa y el volumen es la típica, también podríamos medir la densidad, la temperatura con un termómetro, medir la viscosidad, también podríamos medir cualitativamente lo que es el color y el sabor, y también muy importante para identificar después sustancias y demás, el punto de ebullición o el punto de fusión. En amarillo tienen destacados dos magnitudes que se pueden medir de manera indirecta, que son el número de moléculas y la cantidad de sustancia. Después la vamos a definir con un poco más de precisión cuando lean los apuntes del campus. Van a ver que son cosas que se definen de una manera específica y que, si bien no se pueden medir directamente, se pueden medir de manera indirecta. Se calculan a partir de mediciones, por ejemplo, de masa o de volumen. Bien. Estas características que se pueden medir están separadas en dos grupos de manera no casual, ¿sí? Para entender por qué están separadas en esa columna izquierda y en esa columna derecha, vamos a pensar la pregunta que les pongo en pantalla, ¿sí? Fíjense, tenemos la botella con agua mineral, tenemos una pileta con agua, ¿sí? Será agua de la canilla también. Pero supónganse que es el mismo tipo de agua, pues la verdad es que no me interesa la diferencia entre agua mineral y agua de la canilla. Hagan de cuenta que es la misma agua. Ahora, piensen lo que dice ahí. ¿Es distinta la masa de agua que hay en la botella y que hay en la pileta? ¿Es distinto el volumen? ¿Es distinta la densidad? ¿Es distinto el punto de ebullición? ¿El número de moléculas? Bueno, si se hacen esas preguntas van a ver que algunas de esas se responden que sí. Por ejemplo, la masa claramente es distinta, ¿sí? El volumen claramente es distinto, y hay otras que se responde que no, la densidad no es distinta. Suponiendo que las dos cosas tengan el mismo tipo de agua, la densidad tanto en la botella como en la pileta va a estar alrededor de 1 gramo por mililitro. Entonces, hay magnitudes que uno puede medir en el sistema que, si el sistema es chiquito o si el sistema es grande, cambian de valor. Y hay cosas que uno puede medir en un sistema que, más allá del tamaño del sistema, van a tener siempre el mismo valor. Y van a depender no tanto del tamaño, sino más bien de la composición del sistema. La densidad es una de esas magnitudes que no depende, ¿sí? En la botella es 1 gramo por mililitro y en la pileta también. El punto de ebullición tampoco, ¿sí? El agua hierve a 100 grados. Si vos tenés poquita agua, hierve a 100 grados. Si tenés mucha agua, también hierve a 100 grados. Por ahí lo que va a cambiar es el tiempo que te va a llevar calentar toda el agua para que logre hervir, pero cuando esté hirviendo va a estar hirviendo a la misma temperatura. Entonces, estos dos subgrupos de magnitudes están separados justamente en si sus valores cambian o no con el tamaño del sistema. ¿Sí? La columna de la izquierda son los que dependen de qué tan grande sea el sistema, la masa, el volumen, el número de moléculas. La columna de la derecha no dependen del tamaño del sistema, de la extensión del sistema. Esta es la primera clasificación entonces que quería que vieran. Se llaman propiedades extensivas a las que dependen del tamaño, de la extensión del sistema, e intensivas a las que no. Las propiedades intensivas son las que nos interesan a nosotros porque son las que nos van a permitir clasificar en sistemas homogéneos y heterogéneos. Las propiedades extensivas también nos van a interesar a futuro cuando hagan los ejercicios de composición centesimal, cuando calculen porcentajes y demás, ahí van a usar la masa y el volumen, que son propiedades extensivas. Pero para una clasificación cualitativa con la que vamos a hacer ahora, la que importan son las otras, las intensivas. En particular vamos a usar como ejemplo la densidad. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque el valor de las propiedades intensivas me permite determinar si un sistema es homogéneo o heterogéneo, que es la clasificación que vamos a arrancar a hacer.
¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos varios sistemas, ¿sí? Pueden mirar, tienen el contenido de una botella de alcohol, tienen un sistema que parece ser agua, agua con hielo, una solución de color rosado, soluciones de otros colores, piedras, ¿sí? Bueno, ¿cuáles de estos le parece a ustedes que son homogéneos y cuáles heterogéneos? ¿Cómo los clasificarían? Bueno, creo que la mayoría estaría de acuerdo en la clasificación que les mostré acá, ¿sí? Homogéneos los de la izquierda, heterogéneos los de la derecha. Vamos a ver por qué corresponde clasificarlos de esa manera, ¿sí? Vamos a empezar con los homogéneos. Lo que uno típicamente ve de los homogéneos es que parece que fuera todo lo mismo, ¿sí? Como que no hubiera diferencia entre zonas del sistema, ¿sí? No se ve separación, se ve como si fuera todo medio parejo, ¿sí? En realidad la definición es que los sistemas homogéneos son sistemas donde las propiedades intensivas tienen los mismos valores en todo punto del sistema. Por ejemplo, si analizamos este vaso de agua, la densidad, el punto de ebullición o el punto de fusión en la parte de arriba de ese sistema va a ser exactamente los mismos valores que va a estar en el medio del vaso o en el fondo del vaso. En cualquier punto de ese vaso, la densidad va a tener el mismo valor. Esto es un sistema homogéneo. La botella de alcohol pasa exactamente lo mismo, ¿sí? La botella esta es una botella de vodka, es una mezcla de agua y etanol, pero aún así, si uno le mide la densidad o el punto de ebullición o el punto de fusión, en los diferentes puntos va a obtener los mismos valores. Así que este es un sistema que también es homogéneo, por más que tenga más de una sustancia mezclada, ¿sí? En cambio, si vemos el ejemplo, ¿sí? Vamos a ver ahora de agua con aceite, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Si uno se fija en la parte de arriba, ¿sí? La densidad y el punto de ebullición va a tener cierto valor, correspondiente a los valores de las mezclas típicas del aceite, y si uno se fija en la parte de abajo, va a tener los valores típicamente del agua, ¿sí? Entonces, en este sistema, uno, dependiendo de dónde mide las propiedades intensivas, puede obtener diferentes valores. Acá tenemos un sistema que es heterogéneo y tiene, en este caso en particular, dos fases: la fase donde predomina el aceite y la fase donde predomina el agua, ¿sí? Entonces, los sistemas heterogéneos básicamente presentan valores distintos en sus propiedades intensivas dependiendo de la zona en que uno los analice. Cada una de esas zonas se llama fase, ¿sí? Por eso los sistemas heterogéneos, otra forma de definirlos es decir que son sistemas que poseen más de una fase. Pueden tener 2, 3, 4, las que sean, ¿sí? Entonces, primer clasificación es la que tienen en pantalla. De hecho, pueden pausar el video para saber diferenciar entre sistemas homogéneos y heterogéneos. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta clasificación, ¿sí? Vamos a volver a los ejemplos y efectivamente pueden ver que en los sistemas homogéneos uno ve una única fase, las propiedades intensivas tienen los mismos valores. En los heterogéneos, por ejemplo, el que tiene agua con hielo, uno puede obtener diferentes valores de densidad si mide en la parte líquida o en la parte de los cubitos, ¿sí? Bien, una aclaración final: ojo, no confundir fases con componentes. El número de componentes o sustancias que forman el sistema no necesariamente correlaciona con el número de fases. A veces sí coincide, ¿sí? Puede ocurrir que coincida, pero no tiene por qué hacerlo. Puede que no sean el mismo número de fases que de componentes. Fíjense estos cuatro ejemplos, ¿sí? El agua con hielo tenemos un único componente porque la única sustancia presente ahí es agua, H2O, pero tenemos dos fases, propiedades intensivas distintas, las del hielo que las del agua líquida, ¿sí? El caso del vodka es justo el opuesto. Tenemos una sola fase, porque está todo mezclado de manera homogénea, pero tenemos mínimo dos componentes, agua y etanol. El caso del aceite, ¿sí? El aceite es una sola fase, supónganse que es aceite de girasol, y sin embargo hay un montón de componentes. El aceite no es una sustancia pura, sino que son un montón de sustancias distintas mezcladas de manera homogénea. O también puede ocurrir algún caso donde sí coincida, ¿sí? El último ejemplo, tenemos una sal sólida y agua líquida. Ahí tenemos dos componentes, el correspondiente a la sal y el H2O, y también tenemos dos fases. Ese caso es una coincidencia, ¿sí? El número de fases coincide con el número de componentes. No tiene por qué ser siempre así. De hecho, los otros tres ejemplos se puede ver que no coincide, ¿sí? Entonces, como definición, ¿sí? Los sistemas homogéneos, ojo,
pueden tener más de una sustancia mezclados en su composición o pueden ser una única sustancia pura. Esa definición la vamos a ver en el próximo video.